cuerpos homogéneos, cuerpos rígidos, la altura, la delgadez, son factores que se toman en cuenta para formar parte del mundo de la danza, un mundo artístico. Pero ¿qué pasa si nos abrimos a la diversidad, a la riqueza de la diversidad? A abrirnos a conocer mundos distintos. ¿Por qué mundos? Personalmente tengo una teoría, un concepto, que cada persona es un mundo, que cada persona lucha, afronta o pasa problemas y la cual esa persona o ese mundo sabe sobrellevar. Pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad, disidencia, que forman parte de este mundo artístico que sería el mundo de la danza? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa en cómo llegar a un movimiento si ese cuerpo está incompleto? Si ese cuerpo más, ser un poco más literal, no tiene un brazo, una pierna, pero quiere llegar a ese movimiento. ¿Cómo soluciona ese problema? ¿Cómo llega de un punto al otro punto para poder llegar a ese movimiento que es requerido por una obra o un maestro? O más bien en la vida cotidiana, ¿cómo afrontan esas? Son las preguntas que yo misma me hago, que yo misma me estoy cuestionando, que yo misma me estoy haciendo. Es parte de mi curiosidad a este objeto de estudio que sería la danza en un mundo incompleto. Porque es más de cómo trabajar, cómo un maestro puede afrontar esa, no quiero decir problema porque tampoco es, no quiero sonar discriminativa, no quiero discriminar a las personas con esta disidencia, pero es más bien es preguntar por qué, cómo solucionan este problema, cómo saben eh, llegar a cabo una clase con una persona de disidencia. Son cosas que yo misma me estoy planteando en todo este trayecto de este trabajo que tengo, de esta materia, y quiero, quiero buscar la solución a esta curiosidad, pero quiero que esa curiosidad valga la pena, o sea, quiero que esta curiosidad llegue a ser más importante que esta curiosidad. No sé si se me está entendiendo, pero que digamos este tema sea de importancia para los futuros licenciados, maestros, compañeros o más bien familiares también. En las preguntas que están citadas en los indicadores nos pregunta en qué consiste el mismo, en qué consiste mi estudio, mi objeto del estudio, que sería la danza en un mundo incompleto. Abarcar la vivencia de personas con discapacidad en la danza, cómo afrontan y solucionan su disidencia en la danza. Son preguntas que uno debe hacerse o debe hacerle a esa persona en cómo está abarcando estos problemas, porque hay grupos que tienen personas así. Yo llegué a conocer a una compañera que uno de los lados del oído no escucha, no escucha, y ella es experta en música, en educación musical, en danza paraguaya, en danza clásica, y vos te pensás cómo ella puede hacer tantas cosas siendo que escucha un lado y vos escuchás los dos lados y no sos así, ¿entendés? Son cosas que uno se plantea a sí mismo. ¿Cuál es el campo de análisis para ser trabajado? Yo quiero abarcar el campo del arte, en todo tipo de arte. La danza, la pintura, el teatro, el cine,
porque son, digamos, también disciplinas que tienen otro tipo de enseñanza. La referencia que yo utilicé para este tema es más lo vivido, lo cotidiano, lo que yo vivía en la facultad, lo que yo veía, lo que yo estudiaba, lo que veía en los videos, en YouTube, en Facebook. Son cosas que se presentan en la vida cotidiana y es más, uno se quedan pensando, esa persona sabe hacer ese paso, siendo que está incompleto y uno no puede hacer. Son cosas que yo misma me estoy planteando, que todo lo que estoy diciendo es mi opinión, mis pensamientos, mis preguntas, mis curiosidades. Pero la conclusión de todo esto es saber afrontar esas situaciones, saber abarcar, tener el conocimiento, la paciencia, la, digamos, la delicadeza de tomar este tema, porque estamos en un mundo que está construido para personas sin esa disidencia. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Cómo ellos abarcan? Son cosas que es súper gigante, que uno se pregunta ¿por qué? 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 Y después tiene la respuesta. Mi conclusión para todo este tema, que sería el mundo, o sea, la danza en un mundo incompleto, es saber manejar la situación, tener el conocimiento que abarca ver videos, preguntar, buscar información en internet, en libros, acercarse a personas o a maestros que están capacitados para manejar este tipo de situaciones.